cultivo, pero ese tiempo no es suficiente. Hemos tratado de que se realicen todas las etapas en esa semana. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos la muestra del paciente, usamos un medio de transporte llamado Caribley. Este Caribley es bacteriostático, mantiene la población intacta hasta que llegue al laboratorio y viable, a diferencia del Stuart, porque el Stuart sí permite la reproducción, porque no, ya les vuelvo a repetir, en este caso del gonococo no importa el número. Acá, el poco cultivo sí es importante el número de microorganismos presentes en la muestra, porque si estuviéramos tratando de aislar el bacilo cholerae, si utilizamos un medio enriquecido que va a permitir la reproducción, vamos a tener la enfermedad del cólera se causa con una población X, mucho más de lo normal, es decir, abundante en otras palabras. Si nosotros lo ponemos un medio enriquecido, este cholerae va a reproducirse. Entonces, cuando llega al laboratorio, al hacer un análisis cuantitativo, nos va a dar un falso positivo. Es por eso que las muestras que se toman para un coprocultivo tienen que realizarse en un medio de transporte que tenga bacterios tácticos. Una vez que llega al laboratorio, se realiza un aislamiento primario en el cual se va a tratar de anular la flora acompañante. El principal medio selectivo para tal caso es el agar McConkey. El McConkey tiene sales biliares, tiene sustrato sobre el cual se va a desarrollar óptimamente, que es la lactosa. Y además tiene un indicador. ¿Se acuerdan de los indicadores? En este caso es el rojo neutro. En el McConkey nos ayuda a diferenciar a las enterobacterias en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los que son enterobacterias lactosas positivos de las enterobacterias lactosas negativos. Eso es importante para la clasificación de las bacterias y esto lo permite McConkey. De tal manera que cuando frente a la lactosa se produce la fermentación de la misma, va a acidificar ese medio. Entonces inmediatamente actúa el indicador rojo neutro tratando de neutralizar esa acidez y esa colonia se vuelve roja. Entonces colonia roja, ¿qué significa? Es una lactosa positiva. Entonces vamos a poner colonia roja, es una lactosa positiva, ¿no? Y ponemos colonia transparente, es decir, no hubo acidificación, no hubo fermentación de la lactosa. Estamos frente a una lactosa negativa. Esos son los dos grandes grupos. Una vez que se produce el crecimiento, miren, a las 24 horas, si vemos colonias transparentes, podemos estar frente a lo que es Salmonella y Shigella. Entonces recién ahí podemos entrar en el agar SS, agar Salmonella Shigella, y luego llevarlo 24 horas más, llevarlo después de ese cultivo, llevarlo a la prueba del caldo selenito que nos va a decir si es Salmonella. Luego, diferenciación bioquímica. Cuando ya tenemos nuestras colonias aisladas, amplificadas, lactopositivas, lactosas negativas, para deducir o tipificar la especie, pasamos a un estudio bioquímico y los más importantes es el TSI y el IA. TSI es agar, 3 azúcares y hierro. ¿Qué cosa vemos en el TSI? En el TSI vemos la fermentación de los 3 azúcares. En el tubo, ustedes ven este tubo, es un TSI. Entonces acá en este tubo están en todo el volumen del agar, está distribuido la lactosa, la sacarosa y la glucosa. No es que acá, de aquí a acá hay lactosa y acá sacarosa y acá fondo glucosa, no. Lo que pasa con mayor tensión de oxígeno se va a fermentar la lactosa, menor tensión de oxígeno en el centro, sacarosa, y mucho menor tensión de oxígeno va a fermentar recién la glucosa.
¿Se dan cuenta? Luego, aparte de tener estos 3 azúcares, el TCI también tiene aminoácidos, que estas enterobacterias frente a los aminoácidos tienen 2 reacciones, desaminación y descarboxilación, y ambas reacciones alcalinizan el medio, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, un TCI con un pico rojo o el tubo rojo, ¿qué podemos decir? Se ha alcalinizado por una desaminación o una descarboxilación de los aminoácidos que contienen el TSI. Muy bien, hay producción de gas. El indicador, en este caso, es el del TCI, es el rojo fenol. Cuando hay acidez por la fermentación, cambia ¿a qué color? Fermentación, la acidez, el indicador cambia a color amarillo. Y cuando hay desaminación o descarboxilación, cambia a rojo. Cuando es nulo, se mantiene el color intacto. IA. Sustrato es el aminoácido lisina. Indicador, púrpura de bromo, resol. ¿Qué carbohidrato tiene? Solamente presenta glucosa. Es por eso que las enterobacterias van a presentar características como desaminación o descarboxilación frente a la lisina. El indicador de púrpura, bromo, resol nos va a decir si hay desaminación o si hay descarboxilación, de la siguiente manera. Tenemos acá, si nosotros ponemos al trasluz, vamos a ver en el centro un rojo profundo. Entonces, ese rojo profundo significa desaminación. Tenemos que coger los dos. Acá. Este es el IA. Y ustedes pueden ver que está rojo. Eso significa desaminación. Y cuando vemos un azul profundo, un púrpura, vamos a ver que es una descarboxilación. Vamos a ver dos PCI, rojo y azul. ¿Qué hay acá? ¿Qué pasó con la lisina? Desaminación. ¿Y acá? Cuando nosotros vemos, vamos a reconocer la especie de una enterobacteria, ojo así, miro. Este es un IA, hay desaminación, este es un TCI, está alcalinizado, ha desaminado también y hay producción de ácido sulfídrico, este es un bronce. ¿No? Fermentador y descarboxilación es una E. coli. Igual, fermentación, descarboxilación, Klebsiella. Podría diferenciarse por la producción de gas, pero cuando es un cultivo antiguo, comienza a alcalinizarse el pico. Es la gran diferencia también. Pero la otra manera de reconocer que es Klebsiella o E. coli, Escherichia coli, es el McConkey. En el McConkey, en las colonias rojas, pigmenta casi todo el medio. En cambio, la Klebsiella, las colonias son rosadas, ¿verdad? A diferencia de la E. coli. Muy bien. Y cuando hay algunas, como la salmonela, puede acidificar el fondo, es decir, va a haber color amarillo. ¿Qué significa? Que hay fermentación de la glucosa. Entonces acá les he hecho un cuadrito más o menos, y ustedes tienen que completarlo. E. coli, amarillo, fermenta los 3 azúcares. En el día, ¿qué va a pasar? Descarboxila. ¿Qué color es? Azul púrpura, ¿no? Muy bien. La Klebsiella también fermenta los 3 azúcares. Entonces, ¿qué color es? Amarillo en el TCI y más álcalis en el pico cuando se trata de un cultivo antiguo. ¿Qué pasa en el día? Descarboxila. ¿Por qué? ¿Qué color? Azul púrpura, ¿no? Rojo y azul. El rojo profundo, el azul púrpura, pero rojo y azul, para que puedan diferenciar más rápido. En el TCI que van a ver ustedes,
También alcalinización por la descarboxilación, en este caso desaminación. Y acá en el IA también rojo por la desaminación. Único microorganismo o única enterobacteria que desamina. Con eso no se pueden equivocar. Producción de ácido sulfúrico abundante. Y la salmonela es una lactosa negativo, va a alcalinizar, y acá descarboxila azul, a diferencia del prote, porque también hay producción de ácido sulfúrico en los dos. ¿Cuál es la diferencia en ambos? Es que uno desamina y el otro descarboxila. Porque ambos que producen ¿no? Al final se forma el sulfuro, un precipitado, ¿no? Este es un precipitado. Y ya lo vemos en donde, las colonias. Muy bien, ya chicos, se ponen entonces preguntas, dudas.